nosotros es un gusto poder contar con su valiosa asistencia. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos cosas muy importantes para la práctica clínica, y es el acceso vascular difícil o imposible y la vía aérea complicada con la ayuda de los supraglóticos. Para el área de asuntos médicos y clínicos de Teleflex Medical es muy importante poder compartir con ustedes en estos momentos de forma virtual y poder compartir con profesionales de la salud, técnicos, tecnólogos y compañeros de los distribuidores de diferentes países como Ecuador, México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Por efectos de orden, todos tienen sus micrófonos bloqueados. Les agradecemos, por favor, no desbloquearlos porque podemos interrumpir a los conferencistas en posterior. Las preguntas las vamos a canalizar a través del chat, así que siéntanse libre en el desarrollo de las presentaciones, hacer preguntas a través del chat y posiblemente al finalizar cada conferencia las filtramos hacia los conferencistas. Muchas gracias a todos nuevamente. Estoy dando un poquito de tiempo para que se sigan conectando asistentes. Vamos muy bien, vamos por encima de los 80 asistentes, así que eso es un muy buen indicador del interés en este tema. Hoy los queremos saludar desde Teleflex. Me acompaña mi compañero Sergio Villagómez, que está en México. Sergio es el Product Manager de Anestesia y Respiratorio para Latinoamérica. Y lo más importante son nuestros conferencistas. El pool de conferencistas de hoy está de muy alto nivel y es para mí un honor poder compartir esta tarde con el doctor Luis Sabaján de Guatemala, especialista en cuidado intensivo pediátrico, el doctor Edgar Díaz, especialista en medicina de emergencias de México, y el doctor Luis Alfonso Chavarro, especialista en medicina de emergencias desde Colombia. Y a lo que vinimos, vamos es a la educación, vamos es a la experiencia clínica. Espero que lo disfruten, espero que estén a gusto y le doy la palabra y la presentación al doctor Luis Alfonso Chavarro, quien comienza con el primer tema. Doctor Chavarro, por favor, compártanos su pantalla y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos en Latinoamérica. Muchas gracias por estar hoy aquí reunidos compartiendo estos importantes temas que son, yo creo que pasión de nosotros los que vivimos metidos en una sala de urgencias o de emergencias, como se llama en otros países. La idea es poder brindar parte de nuestro conocimiento, poderles entregar nuestra experiencia desde el punto de vista clínico y poder dejar un granito de arena a la construcción de más conocimiento, que en últimas lo que va a ayudar es a salvar vidas y a mejorar la atención de todos nuestros pacientes en cualquier parte del mundo. Pues entrando en materia, vamos a comenzar a hablar de los principios clínicos del acceso vascular intraóseo, ya que pues es importante que conozcamos por qué funciona, cómo podemos escoger de manera segura una aguja, el tamaño de esta aguja, cómo podemos hacer el reconocimiento de las estructuras anatómicas para el implante de la aguja de acceso intraóseo y conocer un poco sobre cómo funciona, cómo van a ser los caudales y cómo vamos a poder hacer el cuidado posterior a la inserción y el retiro finalmente cuando ya este dispositivo cumpla su ciclo y ya el paciente pueda tener otro tipo de acceso vascular que llene las necesidades de su terapéutica. Un momento, se bloqueó, listo. Como lo decía Juan, mi nombre es Luis Alfonso Chavarro. Yo soy médico especialista en medicina de urgencias, egresado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en la ciudad de Bogotá. En estos momentos vivo y trabajo en una ciudad que se llama Ibagué, trabajo en una clínica de alta complejidad. Soy miembro también de la cátedra de la Universidad del Tolima. En su pregrado de medicina, en el último año tengo médicos rotantes. Soy parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Ibagué, donde hago parte del grupo de atención prehospitalaria y hago también las veces de subcomandante de la estación. Y a tiempo parcial soy consultant de Teleflex Medical y por estas actividades pues recibo una remuneración económica. El día de hoy vamos a tener unos objetivos que es conocer las indicaciones y contraindicaciones de un acceso intraóseo, cómo vamos a hacer para
poder considerar la selección de un sitio anatómico, reconocer los sitios de inserción y las técnicas para poder marcar estos sitios de inserción, identificar conceptos críticos para la selección de la aguja, del tamaño de la aguja, comprender la preparación y el proceso de suministro de la aguja, distinguir las recomendaciones en las técnicas de inserción, aplicar la técnica del manejo del dolor para las infusiones intraóseas en pacientes conscientes, comprender la utilización, el cuidado y extracción del acceso vascular intraóseo, y vamos a pues tener otras consideraciones y algunas preguntas que ustedes harán al final por vía chat. Vamos a hablar entonces de cuándo está indicado un acceso intraóseo. El acceso intraóseo, como nos lo han dicho ya múltiples sociedades científicas, está indicado en aquellos pacientes que requieren una vía de acceso vascular de manera emergente y en la cual va a ser imposible o va a ser muy difícil la ubicación de una vía intravenosa, ya sea periférica o de inserción central. Para todos aquellos pacientes que requeramos hacer intervenciones de emergencia como administración de cristaloides, hemoderivados o medicamentos como aminas inotrópicas o vasopresoras, vamos a poder utilizar una vía intraósea. La vía intraósea tiene algunas consideraciones de superioridad frente a la vía periférica y central en el momento de reanimación, y es que es mucho más rápida, mucho más práctica, y pues tenemos la ventaja de que no colapsa en los momentos de choque, ya sea la etiología del choque que estemos manejando. En los adultos mayores de 22 años, tenemos 3 sitios en los cuales podemos hacer el implante de un dispositivo intraóseo. Para esto contamos con el húmero proximal, la tibia proximal y la tibia distal. Y en los niños o los pediátricos menores de 21 años, podemos utilizarlos a nivel del fémur distal, del húmero proximal, de la tibia proximal y de la tibia distal. Aquí les hago una aclaración, y es que existen algunos dispositivos de ubicación external, pero estos dispositivos no están ampliamente utilizados para la práctica clínica, sino se hacen más en áreas de medicina de combate. Como todos los procedimientos médicos que queramos hacer en un paciente, también tienen algunas contraindicaciones, y debemos entender que si hay una fractura de ese hueso que vamos nosotros a preparar para hacer la inserción de un dispositivo intraóseo, pues si hay una disrupción de ese tejido óseo rígido, de esa tabla ósea, pues vamos a tener pérdida de tejido por el foco, pérdida de líquido por el foco de fractura. Por eso la fractura del hueso diana o del hueso objetivo para la inserción del intraóseo será una de las contraindicaciones. Si tenemos infección, quemadura o hay algún tipo de alteración anatómica en el área de inserción, si hay exceso de tejido, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una obesidad severa o que tengan algún tipo de condición que lleve a que haya un exceso de tejido celular subcutáneo, de tejido muscular o de tejido graso, y si no tenemos la posibilidad de reconocer de manera adecuada el sitio de referencia anatómica, el cual vamos a explicar más adelante. Si este paciente ha tenido un intento previo de intraóseo, sea efectivo, exitoso o no sea exitoso, pues ese hueso ya no lo vamos a poder utilizar, porque al momento de intentar colocar el intraóseo vamos a generar un agujero en el hueso compacto, y por este va a ser un sitio por donde vamos a perder el fluido que nosotros administremos. Si hay un procedimiento significativo ortopédico previo o la presencia de una articulación protésica, este hueso tampoco va a ser posible de que sea efectivo para la administración o para la colocación de un intraóseo. Hay que decir que estas contraindicaciones hablan del hueso en el cual vamos a colocarlo, pero no quiere decir que sean contraindicaciones absolutas para la colocación de un intraóseo en un paciente críticamente enfermo. Si yo tengo una fractura del húmero izquierdo, pues puedo colocar el intraóseo en el húmero derecho o a nivel tibial o a nivel femoral si es un paciente pediátrico. O si he hecho el intento previo en una tibia, pues puedo hacer un intento posterior en otra tibia. Y hay otra contraindicación que me parece importante que ustedes la comprendan, y es que cuando tenemos pacientes con trauma severo abdominal, podemos tener una contraindicación relativa de utilizar los miembros inferiores, tibias y fémures, como vía de acceso intraóseo, ya que podríamos tener alteraciones vasculares a nivel abdominal en las cuales empeoremos un síndrome compartimental abdominal. La propuesta de ARRU para la escogencia o para el abordaje del acceso intraóseo se basa en 4 pasos muy sencillos. Primero elija, luego prepare, luego acceda con
la aguja al espacio intraóseo y luego entregue realmente por allí el fármaco o lo que usted necesite. Entonces, vamos a ver cómo hago la selección del sitio de inserción y cómo es la anatomía ósea. ¿Por qué funciona el acceso intraóseo? El acceso intraóseo funciona porque en el momento de choque va a ser una superficie que no está colapsada. Es no colapsable por la presencia de un hueso cortical que va a generar siempre que haya una distensión del espacio intramedular. Ese hueso esponjoso que está allí embebido en ese hueso cortical va a tener una alta vasculatura, la cual da drenaje por los canales de Bowman y por las venas nutricias y va a recibir irrigación por las arterias nutricias. Y este espacio está ocupado virtualmente por un tejido hematopoyético denso, el cual vamos a tener que movilizar en el momento de comenzar a utilizar un intraóseo. Es importante hacer la salvedad de que el caudal que recibe un intraóseo no depende del tamaño de la aguja, ni del largo, ni de lo gruesa que sea la aguja. Inversamente a lo que estamos acostumbrados a entender en los catetes periféricos o en los catetes centrales, que entre más largos, más lento va a ser el flujo. En los huesos tenemos que entender que realmente el caudal no lo va a determinar la vasculatura del hueso. Por eso sabemos que huesos como el húmero o como el esternón, los cuales son altamente vascularizados y tienen grandes venas nutricias, pues tienen unos caudales mucho mayores de recepción cuando utilizamos el espacio intraóseo. Quiero mostrarles este video en el cual una fluoroscopia en tiempo real muestra cuánto tiempo se tarda en que yo administre un medio de contraste por una vía intraósea a nivel humeral en llegar a la aurícula derecha. ¿Esto qué ventaja me da en el momento de una reanimación? Si yo necesito tener una adecuada precarga, me va a generar que cuando yo comience a infundir por este intraóseo, en solamente 3 segundos ya tengo la llegada de líquido a nivel de la aurícula derecha. Al tener la llegada de líquido en la aurícula derecha, voy a optimizar la precarga y de esta forma voy a llevar a que tenga un mejor gasto cardíaco el paciente. O si necesito infundir a mi paciente aminas inotrópicas o aminas vasoactivas, también voy a hacer que sea mucho más fácil y mucho más rápida la llegada a nivel cardíaco y de ahí la distribución a todos los lechos vasculares de la economía. ¿Qué sitios de inserción tenemos entonces? Habíamos dicho el húmero proximal, el fémur distal, que solamente lo vamos a utilizar en pacientes pediátricos, la tibia proximal y la tibia distal. ¿Qué ventajas tiene el húmero proximal? El húmero proximal nos da un tiempo muy corto de recepción de líquidos en la aurícula derecha, solamente 3 segundos desde la administración en el intraóseo humeral. Los caudales promedios son hasta de 6.3 litros por hora, lo cual es nada despreciable si tenemos un paciente hipovolémico, gran quemado, en el que necesitamos manejar un alto volumen de cristaloides. Menor dolor cuando hago la infusión inicial o el flush o el lavado inicial, y se requieren menos medicamentos para manejo del dolor posteriormente. La tasa de éxito de inserción en los miembros inferiores es mucho más alta que la tasa de éxito a nivel humeral, dado por la facilidad para el reconocimiento de las estructuras anatómicas y por el tamaño o el nivel de tejido celular subcutáneo que allí se encuentra en la interposición muscular, que por ejemplo en la cara anterior de la tibia no existe. A más distancia del centro o del eje del corazón, vamos a tener menores volúmenes, menores caudales que pueden recibir. Y es así como en la tibia distal o en la tibia proximal podemos tener caudales hasta de 1 litro hora. Pero pues si lo tomamos en cuenta frente a un paciente pediátrico, son caudales nada despreciables que nos van a servir también en el momento de una reanimación volumétrica. ¿Cómo vamos a seleccionar las agujas? Las agujas de acceso intraóseo diseñadas por Teleflex y que reciben el nombre de DCIO por ser un sistema motorizado, pues tienen unas condiciones de diseño especiales que van a hacer que sean fácilmente penetrable el hueso cortical, que sea fácilmente implantable el dispositivo intraóseo, que tengan mayor resistencia a que se tapone la punta por su diseño y que sean fácilmente manipulables y no se vayan a producir ningún tipo de movilización durante el uso de la misma. Las agujas tienen un diseño con punta
adiamantada en su mandril, el cual al retirarse deja una punta en forma de corona que al tener una forma de V va a permitir que no se taponen tan fácil con el tejido medular. Cuando utilizábamos anteriormente agujas que eran biseladas, pues lo que veíamos era que fácilmente se tapaban, se obstruían en la punta por el hecho de que allí había tejido medular, que es un tejido denso, y taponaba la punta biselada. Por eso se diseñó esta con una forma en corona, que lo que hace es evitar que se tapone. Vamos a reconocer que existen por código universal 3 colores: el rosado de 15 milímetros, el azul de 25 milímetros y el amarillo de 45 milímetros. Rosado para pacientes entre 3 y 39 kilos, azul para pacientes mayores de 3 kilos y amarillo para pacientes mayores de 40 kilos. ¿De qué dependerá que yo utilice una aguja azul o una aguja amarilla o una aguja rosada? Dependerá del peso del paciente y de qué tanto tejido celular subcutáneo tenga, ya que siempre que yo haga la inserción debo garantizar que al menos una de las muescas negras que están diseñadas para yo tener aproximación a qué tanta profundidad estoy, estén libres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo penetre la piel y el tejido celular subcutáneo y choque con el hueso compacto, por lo menos me debe sobrar o restar por encima de la piel del paciente una marca negra, como lo evidencian ustedes en su pantalla. Entonces, puedo utilizar una aguja azul o una aguja amarilla en pacientes mayores de 3 kilogramos y hasta 40 kilogramos, o pacientes de más de 40 kilogramos, pero dependerá del tejido celular subcutáneo. Y al menos siempre debo tener una marca negra por fuera de la piel del paciente. ¿Esto para qué? Para que en el momento en que yo activo el dispositivo que genera la fuerza rotacional que va a permitir la penetración del hueso cortical, no se me queme la piel, no haya ningún tipo de complicación mecánica sobre la piel y garantice que pueda perforar el hueso compacto y la punta quede alojada en el hueso trabecular, que será el hueso objetivo donde yo vaya a administrar los fluidos, el volumen, los hemoderivados o las aminas inotrópicas. ¿Cómo voy a seleccionar el sitio de inserción? ¿O cómo voy a identificar el sitio de inserción? Entonces, para la opción de la inserción humeral, tengo dos posibilidades y depende de cómo esté la condición clínica del paciente. Si tengo un paciente que se encuentra bajo maniobras de reanimación con compresiones torácicas y necesito tener libre el tórax y el abdomen para poder trabajar con mi paciente y poder continuar la reanimación, pues podré hacerlo teniendo una extensión completa del brazo y haciendo una rotación interna, de tal manera que el pulgar quede apuntando hacia la parte posterior del paciente, como lo muestra la imagen. De esta manera voy a exponer la tuberosidad mayor del húmero y voy a facilitar la inserción del dispositivo intraóseo. Si tengo espacio en el tórax del paciente, puedo hacer la misma opción B, que es manteniendo una flexión de 90 grados del codo y descansando la palma de la mano sobre el abdomen del paciente. Y de esta forma también me va a exponer la tuberosidad mayor del húmero para poder hacer la inserción. Entonces, como la aguja tiene una punta adiamantada, va a penetrar de forma segura los tejidos blandos y una vez sienta la resistencia del hueso compacto, voy a activar el taladro. El taladro lo que va a hacer es generar una energía rotacional que va a penetrar el hueso compacto y una vez pierda la resistencia del hueso compacto, dejo de activar el taladro y voy a estar ubicado en el sitio de objetivo, que será el hueso trabecular. Quiero que observen este video en el cual vamos a identificar el sitio del húmero proximal. Para hacer la identificación tenemos que hacer una palpación del tercio proximal del miembro superior del paciente. Para esto vamos a identificar entonces o a posicionar el brazo del paciente en la posición que más se me facilite, ya sea en la deflexión del codo, y con la palma de mi mano voy a palpar una superficie dura a nivel del hombro, que la describen como una superficie igual a una pelotita de golf.
Luego de que he palpado con mi mano, pongo el borde interno de mi mano en la línea axilar anterior y el borde interno de mi mano contralateral en la línea media del brazo. Con mis 2 pulgares voy a palpar hacia arriba y hacia abajo, sintiendo allí un surco. Ese surco es la corredera bicipital y el cuello anatómico de la cabeza humeral. En ese sitio voy a hacer el marcaje y 1 o 2 centímetros por arriba voy a hacer la inserción de la aguja en sentido de que la aguja señale la cadera contralateral. Una vez tengo yo identificada la tuberosidad mayor del húmero, voy a hacer la inserción y ojo que aquí tengo que tener una claridad y es que el ángulo que voy a utilizar frente a la piel del paciente será de 45 grados. 45 grados solamente lo utilizaré en miembros superiores y en miembros inferiores voy a utilizarlo a 90 grados. La idea es que la aguja quede posicionada de tal manera perpendicular al hueso y no de una manera lateral, porque lo que tenemos que tratar de respetar es la placa epifisiaria o la placa de crecimiento para que si es un infante o una persona que no ha terminado su crecimiento óseo, respetemos ese crecimiento. Y también vamos a respetar la corredera bicipital porque por aquí está el tendón del bíceps y parte de la vasculatura y del paquete nervioso. La inserción se va a hacer en un ángulo de 45 grados y posteriormente vamos a fijar y a utilizar todo lo que viene dentro del paquete. Cuando uno ve por primera vez un intraóseo o ve por primera vez que le expliquen o lee la técnica de inserción, uno pensaría que es altamente doloroso, pero contrario a lo que se piensa, lo doloroso no es la inserción, lo doloroso es el lavado, pero posteriormente les voy a explicar cuál sería la técnica para manejo analgésico en estos pacientes. A veces pensamos que porque estamos en una reanimación y tenemos múltiples personas, uno encargado de la vía aérea, uno encargado de los medicamentos, otro encargado de las compresiones torácicas, no vamos a tener espacio suficiente para poder hacer la inserción de un dispositivo intraóseo. Pero en esta imagen se muestra cómo están posicionados cada uno de los miembros del equipo reanimador y cómo podemos hacer fácilmente la inserción sin interferir en el trabajo de alguno de los otros compañeros o del equipo reanimador. ¿Cómo vamos a hacer la identificación de los sitios de inserción a nivel de los miembros inferiores? Si tengo un adulto o un niño mayor, quiere decir cerca de los 15, 16 años hasta los 150, 200 años, o el paciente más viejo que ustedes se puedan imaginar, lo que vamos a hacer es con extensión total del miembro inferior, voy a palpar el borde inferior de la patela y aproximadamente a 2 centímetros del borde, a 3 a 5 centímetros del borde inferior y 1 a 2 centímetros en sentido medial, voy a encontrar este valle óseo aquí al lado de la cresta tibial anterior, de la tuberosidad tibial anterior, voy a encontrar este valle y ahí voy a hacer la inserción del dispositivo intraóseo. ¿A cuántos grados la aguja debe penetrar la piel? ¿A cuántos grados debo colocar la aguja con respecto a la piel? A 90 grados en miembros inferiores. Entonces recordemos que en miembros superiores a 45, en miembros inferiores a 90 grados. Y en niños o recién nacidos o neonatos, voy a hacerlo de 1 a 1.5 centímetros o un través de dedo del borde inferior de la patela y voy a irme más o menos medio centímetro o 1 centímetro hacia la línea media. Voy a encontrar también este valle de hueso donde voy a hacer la inserción. Ese platillo tibial que es donde voy a hacer la inserción. La idea es que este quede más o menos a esta altura, no tan abajo, porque entre más abajo estoy o más distal estoy del extremo del hueso, menos hueso trabecular voy a encontrar y mayor riesgo voy a tener de pasar completamente las dos corticales, lo cual me llevaría a que pierda yo la posibilidad de poner un intraóseo en ese hueso. El sitio de
inserción tibial, lo vemos aquí ya en un modelo humano, sería 2 traveses de dedo por debajo del borde inferior de la patela, 1 a 1.0 centímetros hacia medial en este sitio, y así quedará posteriormente. Ya más adelante, cuando el doctor Sabajan nos muestre su experiencia, vamos a verlos también ubicados en niños. El sitio de inserción tibial distal, el cual lo puedo hacer en pacientes adultos y en niños, lo voy a tomar como referencia anatómica el borde inferior del maléolo interno y de 3 a 4 centímetros por encima del borde inferior del maléolo interno sobre la cara medial de la tibia, voy a hacer la inserción. A 90 grados también con respecto a la aguja de la piel. Y en niños lo voy a hacer a 1 a 1.5 centímetros por encima del borde del maléolo interno sobre la cara medial de la tibia. Y va a quedar posicionada en esta forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre más bajo estoy, es decir, si hago la inserción a nivel humeral proximal, voy a tener mayor cantidad de tejido celular subcutáneo, mayor cantidad de tejido muscular, y en tibias voy a tener una menor cantidad de tejido celular subcutáneo y de tejido muscular, y por ende voy a poder utilizar agujas más cortas. Agujas más largas las voy a tener que utilizar a nivel humeral. A nivel femoral distal, que también lo puedo hacer en niños, entre más grande está el infante, menor cantidad de hueso trabecular tiene en esta posición, por lo cual voy a tener menores volúmenes o menores caudales de recepción de líquidos. Voy a hacer la identificación por un través de dedo o 1 a 1.5 centímetros del borde superior de la patela y sobre el cóndilo interno femoral voy a hacer la inserción. Más o menos 1 o 1.5 centímetros por encima del reborde superior de la patela sobre la cara medial del extremo distal del fémur. Y va a quedar posicionado de esta manera. Debemos tener en cuenta que este es uno de los sitios que puede presentar desplazamiento de la aguja intraósea cuando hay movimiento de la pierna en flexión. Por lo tanto, debemos permanentemente estar revisando que el paciente tenga en extensión completa siempre su miembro inferior. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer la inserción? Para hacer la inserción requerimos de un dispositivo rotacional que es el que le va a dar la energía rotacional a esta aguja para que su punta diamantada pueda penetrar realmente el tejido óseo compacto. El taladro, driver, drill, pues es un dispositivo médico que no requiere de ningún tipo de esterilización, solamente los procesos de desinfección que tengan ustedes protocolizados en su institución. Él tiene una batería de iones de litio de alta resistencia sellada, no es recargable, tiene un indicador LED en la porción posterior, tiene una cuna para el almacenaje, el cual lo va a hacer más seguro de que no se esté activando porque tiene un número de activaciones en los cuales se acaba ya la batería. Tiene un accionador, un interruptor o un botón de encendido, el cual cuando yo lo presiono va a generar el movimiento a nivel de su eje central, y tiene un eje magnético que lo que hace es unirse fuertemente a la aguja, pero no con una unión tan fuerte que no me permite quitar el capuchón de la aguja. Entonces debo fijar la aguja al taladro cuando vaya a hacer el retiro del capuchón. Dentro de los paquetes podemos encontrar la aguja del tamaño que yo haya escogido, código universal de colores amarillo, rosado y azul, el fijador telescopado transparente para poder estar vigilando cómo está el sitio de inserción, el conector libre de aguja, una manilla de identificación para marcar la hora y la fecha de inserción, ya que tengo 24 horas para retirarlo, y una indicación de que este dispositivo no se pone external, y un guardián para que una vez haga la inserción deseche el mandril
que es altamente cortante y si queda en el piso y alguien lo pisa, pues puede haber un accidente laboral. Lo primero que vamos a hacer es la desinfección. Hay que decir que el proceso de desinfección no es una desinfección quirúrgica, no es un proceso, esto no es un proceso quirúrgico, es un proceso o un procedimiento limpio. Entonces hago la desinfección de la superficie de la piel con lo que tengo normativizado para hacer la desinfección en el momento de las venoclisis o de la canalización de una vena periférica. Luego monto la aguja sobre el taladro, penetro piel y tejido celular subcutáneo haciendo presión sin activar el taladro, activo el taladro una vez sienta la resistencia del hueso compacto. Al sentir que pierdo la resistencia, dejo de activar el taladro, fijo la aguja, retiro el taladro, posteriormente retiro el mandril metálico, dispongo de él para que sea seguro y nadie vaya a tener ningún accidente y pongo el fijador telescopado, el cual me va a permitir realizar verificación del sitio de inserción. Y pongo posteriormente el sistema libre de aguja o el conector libre de aguja y estoy listo para hacer el lavado. Si requiero tomar muestras de laboratorio, lo voy a hacer antes de conectar el conector libre de aguja. Posterior a que hago la verificación, hago el flushing inicial y ya tengo un dispositivo intraóseo para poder realizar la administración de medicamentos, hemoderivados o aminas inotrópicas y vasopresoras. ¿Cómo voy a hacer el cuidado y el mantenimiento? Primero, tengo que hacer un adecuado enjuague para que desplace todo ese tejido hematopoyético que está allí, que es muy denso. Tengo que hacer el retiro de este para desocupar todas esas trabéculas y que me puedan recibir el volumen que yo voy a administrar. En adultos lo voy a hacer de 5 a 10 mililitros y en bebés y en niños pequeños voy a hacerlo de 2 a 5 mililitros. Puedo hacer este proceso de manera repetida cada vez que sienta un exceso de presión o que las bombas de infusión o los goteros de infusión piten porque haya un exceso de presión, puedo hacer lavados. Puedo hacer lavados para garantizar que movilice de nuevo ese tejido hematopoyético que puede estar obstruyendo la administración de un fluido. Para un flujo óptimo siempre voy a tener que infundir bajo presión, ya sea con una bolsa infusora, con una bomba de presión o con cualquier dispositivo que me genere una presión no mayor a 300 milímetros de mercurio. No porque la aguja se vaya a romper, ya que esa aguja está diseñada en un acero de grado quirúrgico, la cual requiere una presión muy alta para que se pueda romper, pero sí se puede desplazar por la presión que se genera en la punta de la aguja. Hay que entender que el acceso vascular intraóseo es igual a una vía periférica. Por allí es tan seguro pasar todas las infusiones que yo pase como por una vía periférica, inclusive algunos medicamentos de alta osmolaridad, como son las soluciones hipertónicas, se pueden utilizar, pero no de manera continua, sino solamente en bolos, ya que si utilizo de manera continua soluciones hiperosmolares, puedo llevar a que haya algún tipo de complicación, como son las osteomielitis químicas. ¿Puedo hacer manejo de dolor? Claro que sí. Hay que hacer la salvedad de que la mayoría de pacientes que reciben un acceso intraóseo son pacientes en estado de inconsciencia. Aquellos pacientes que yo estoy necesitando reanimar de manera emergente, pues no necesitan manejo del dolor porque lo que necesito es salvar la vida. Pero si lo voy a hacer en un paciente consciente, puedo hacer uso de la lidocaína al 2%, sin preservativos y sin epinefrina. Voy a tomar una dosis total de 40 miligramos en adultos y si son niños de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, sin exceder los 40 miligramos, la llevo a 10 mililitros con solución salina y voy a comenzar a hacer un lavado inicial sin hacer un lavado rápido en 60 segundos. ¿Por qué sin hacer un lavado rápido? Porque lo que quiero es que todas las trabéculas de ese hueso esponjoso
se me impregnen con lidocaína y tengan un efecto anestésico local. Luego de que hago esa impregnación durante 60 segundos con lidocaína, posteriormente sí puedo hacer el lavado inicial para poder remover todo ese tejido hematopoyético y comenzar la utilización del dispositivo intraóseo. Cuando pongo un intraóseo puedo tomar muestras, ya sea para point of care o otros tipos de exámenes que me ayuden a esclarecer el diagnóstico del paciente o esclarecer algunas condiciones bioquímicas. Sí, lo puedo hacer, pero hay que hacer la salvedad que no todos los dispositivos intraóseos van a retornar. Solamente un 30 a 40% de los intraóseos bien colocados pueden llegar a retornar. Dependerá esto del estado de volemia del paciente, de cómo está esa médula decongestiva, de cómo está la disponibilidad de líquidos a nivel de esa médula para que pueda retornar. Cuando voy a hacer la aspiración, pues conecto la jeringa directamente a la aguja, luego aspiro, me van a salir 2 a 3 centímetros cúbicos y voy a llevarlos al laboratorio, pero siempre haciendo la salvedad en el laboratorio clínico de que estas muestras son de sangre intraósea, porque al tener una condición de viscosidad diferente a la sangre periférica, pues requieren un tratamiento diferente de las muestras para poder llegar a recibir algún tipo de reporte final por parte del laboratorista. ¿Qué tengo que hacer posteriormente a que coloco mi intraóseo? Pues debo evaluar con frecuencia que esté permeable. Si hay necesidad de hacer lavados subsecuentes al primero, puedo hacerlo. En este momento puedo hacer utilización de la técnica anestésica si el paciente está consciente, pero sin pasarme de 40 miligramos en los niños y en los adultos máximo 3 veces al día. Puedo visualizar el sitio de inserción, ya que el dispositivo fijador es transparente y al ser telescopado me permite observar el sitio de inserción y debo revisar la comodidad del paciente, sobre todo en los miembros inferiores, donde el paciente va a tener que tener en extensión su miembro inferior y puede llegar a cansarse. Para el retiro del dispositivo, lo que debo hacer es retirar el dispositivo de fijación, retirar el conector libre de aguja y con una jeringa Luer Look voy a colocarla directamente sobre la aguja intraósea y voy a hacer rotación en sentido de las manecillas del reloj y tracción hacia mí. Posteriormente voy a poner una fijación, ya sea con una curita o con un apósito. Ese sitio no va a ser altamente sangrable porque la médula no tiene presión positiva. Les quiero recomendar que pueden tener más información en sus teléfonos inteligentes descargando esta aplicación diseñada por Arrow, que se llama Arrow EasyIO y está disponible en las plataformas iPhone y Android y es totalmente gratis. En ella van a tener videos educativos, literatura, van a poder conocer más de las agujas, del taladro y de todo lo relacionado con el acceso intraóseo. Espero esta charla haya sido del agrado de todos y sea un buen abrebocas para esta actividad tan agradable que tenemos en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Chavarro, por la excelente presentación, muy concisa, muy clara. La mayoría de las dudas a través del chat las hemos ido resuelto en el transcurso de la charla y ahora le doy el micrófono y la pantalla al doctor Edgar Díaz. Entonces, doctor Díaz, muchas gracias, bienvenido y adelante, compadre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un abrazo a todos desde la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre Fast Track y Supreme. Aquellos que estamos en las áreas de urgencias y hoy creo que más que nunca ha sido un reto el manejo de la vía aérea y por supuesto que voy a aceptar algunos comentarios al final relacionados con la pandemia porque estoy seguro que se van a presentar. Pero bueno, por lo pronto quiero platicarles ¿quién soy yo? Un poquito. Yo soy especialista en medicina de urgencias. Estoy trabajando en una unidad de segundo nivel en la Ciudad de México. Atendemos en promedio entre 48, 60 personas por cada equipo.
Y cada equipo se compone de un líder, que en este caso yo, unos residentes, y etcétera. Entonces, estamos bastante ocupados con lo que es la atención de urgencias. Nos dedicamos sobre todo a lo que es la atención de pacientes cardiometabólicos. Me he dedicado a dar academia desde hace más de 20 años. Desde que yo recuerdo y hasta el año 2010, ABC, 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 en donde la vía aérea era nuestra prioridad. Y por supuesto que recursos como el Fast Track para muchos de nosotros se ofrecieron como algo mágico en cuanto a la posibilidad de intubar al paciente a ciegas. Y hoy con Supreme, mantener una vía aérea permeable en casos o situaciones de verdad extremos. Entonces, quiero platicarles un poquito de la historia, retomando las características de Fast Track de Supreme en cuanto a cuáles son sus indicaciones y retos en su uso, más allá de solo lo que son ciertas contraindicaciones, pero sobre todo también saber en qué momentos son indispensables. Es decir, cuándo, si tenemos un paciente gravemente enfermo que tiene complicada la vía respiratoria, debemos tenerla ahí. Es decir, en donde de verdad puede hacer la diferencia en el pronóstico de los pacientes. Y para ello, porque hacemos medicina basada en la evidencia, ¿qué dice la evidencia sobre su uso? Y espero que las conclusiones al final de las 3 charlas logremos quedar de acuerdo en algo. Por supuesto, insisto, más allá de preferencias basados en la evidencia. Recordemos que la primera generación, esta mascarilla laringea clásica, allá a principios de los años 80, para ser más preciso en el año 81, pero no fue hasta el año 88 que se fue comercializando ya de forma autorizada por la FDA. De hecho, primero surgió la Fast Track y después la Supreme, ya como una segunda generación, y de hecho ahorita vamos a tocar aspectos en cuanto a por qué son diferentes una mascarilla laringea clásica. Me voy a enfocar, por supuesto, a la Supreme y hoy también a la Fast Track. Esta mascarilla estándar que nos sirve como antecedente, que se caracterizaba por tener un cof o un cojín neumático que nos permitía hacer un sellado, un tubo de ventilación y así como una línea de inflado distal para mantener el sellado. ¿Cuál es el propósito de los dispositivos supraglóticos? Mantener una vía permeable, lograr una ventilación adecuada y corroborar, por supuesto, que el paciente se esté oxigenando de manera correcta. ¿Sí? Es decir, no basta con tener una vía permeable, no basta con tener al paciente bien ventilado, sino tenemos que corroborar que efectivamente nuestro paciente esté oxigenando. Y para eso, por supuesto, que una mascarilla laringea nos puede servir perfecto. Recordando que dependerá del peso, el tamaño de nuestro paciente, qué número de mascarilla vamos a utilizar, o ya los utilizamos incluso en el paciente neonato hasta pacientes de 100 kilos. Platicaremos sobre eso en un momento. Asegurando un llenado de inflado, sobre todo tomar en cuenta las presiones para evitar la fuga, disminuir el riesgo de broncoaspiración. Tener un kit completo es como parte de nuestras recomendaciones para que, dependiendo de cada uno de nuestros pacientes, se logre tener el correcto dispositivo para la persona correcta. Verificación previa, preparación para la inserción y lograr la inserción, insistiendo que lo que nos marcan hoy es una inserción a ciegas. Hay algunos hoy artículos que hablan sobre apoyo con instrumentado, ya sea incluso con el laringoscopio, ya sea con el bulgy, pero me voy a quedar con que sigue siendo una inserción a ciegas de acuerdo a nuestra técnica habitual. La mascarilla Supreme, yo no sé ustedes, pero en mi caso fue como amor a primera vista en varios sentidos y es parte de lo que debemos considerar. ¿Por qué? Porque para el año 2007 que surge esta mascarilla, recordando que si bien primero surgió la Fast Track, la Supreme vino a revolucionar en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque tenía, o mejor dicho, tiene un cuerpo semirrígido, nos permite tener una mordedera para introducir y también para fijar junto con un tubo distal. Ahorita lo vamos a ver más a detalle en un video, ¿sí? Entonces, veamos poco a poco cómo se presenta esta mascarilla de segunda generación. Veamos en forma distal. Voy a poner aquí para que no se borre. ¿De acuerdo?
vean cómo se inserta en la vía respiratoria de tal forma que la punta va a ocluir el esófago y también podemos por ahí no solo poner un tubo para descomprimir el estómago, sino que por ahí mismo podemos disminuir el riesgo de broncoaspiración. Y esta es nuestra pestaña de fijación. Recordar que la pestaña de fijación se deberá mantener entre 1 a 2.5 centímetros de la comisura bucal. Identificar el número también, así como la mascarilla convencional, para saber qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, esta es una de las cosas que más nos va a ayudar en cuanto a disminuir el riesgo de que el paciente muerda nuestra mascarilla y pueda obstruir la vía respiratoria. Ahora, cuando nosotros la colocamos, podemos hacer una prueba muy simple en cuanto a poner un poquito de gel en esta parte, y si se bota, quiere decir que todavía tienes entrada y salida de aire a nivel del tubo distal o en la punta, y eso tendría que plantearnos, por un lado, o que todavía nos hace falta fijarlo más porque puede estar en vía respiratoria, o que, como en algunos casos que nos puede dar falsos negativos, que el paciente tuviera una distensión en la cámara gástrica. Pero finalmente lo que debemos nosotros plantear es que esto no debe tener entrada y salida de aire porque nos estaría hablando de que probablemente pudiera necesitar o mayor inserción o mayor volumen en el cuff, en nuestro cojín neumático para tener una buena obturación. Nuestra Fast Track. Como les comentaba, si bien esta, cuando llegó por lo menos a mis manos ya durante la residencia o ya en la sala de urgencias, el saber que se podía intubar a ciegas, yo no sé en sus países qué tan, y ahorita por favor voy a solicitarles que me hagan ver qué es lo que está sucediendo en los distintos países de Latinoamérica respecto a la Fast Track. ¿Qué tan común es contar con una Fast Track? Algunos me dicen que el costo, por ejemplo, esta que no es desechable, es un poquito alto versus contra la que es desechable, pero la verdad es que es una herramienta que te permite, al igual que todos los dispositivos supraglóticos, tener una vía aérea permeable, mantener una muy buena ventilación y lograr una oxigenación óptima. Dificultad o los retos que se pueden presentar. Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones a nivel de la mandíbula, que no tienen una apertura oral mayor a 2 centímetros, que de pronto puedan tener cuerpos extraños en la cavidad oral, que estén empalados. El paciente que tiene una distorsión de la vía aérea, por ejemplo, un paciente que tiene un hematoma, que tiene... O, por ejemplo, los pacientes que tienen cierta rigidez cervical. Sin embargo, la rigidez cervical, incluso en varias de las revisiones que se tienen, dado que tú no tienes que extender el cuello, puedes realizar una buena colocación de la mascarilla. Sin embargo, cuando tienes pacientes con EPOC, asma, es decir, presiones pulmonares elevadas, sí se pueden tener ciertas complicaciones o complejidad para su manejo. Indicaciones, contraindicaciones. Dentro de lo que son nuestros planes de la vía aérea, por ejemplo, si estamos hablando de una mascarilla Supreme o de una Fast Track, recordar que en un plan B de intubación, es una intubación secundaria, colocas tu mascarilla de intubación, mantienes una ventilación, una oxigenación adecuada y después puedes colocar la intubación tal cual orotraqueal. Una mascarilla Supreme como tal, si tú tienes problemas para el manejo a través de una intubación orotraqueal, requieres mantener presiones en la vía respiratoria, un ventilador, perfecto, puedes utilizar una mascarilla Supreme para su uso. Es decir, en el plan C, que es mantener la oxigenación del paciente. Las desventajas, bueno, en un porcentaje mínimo, es decir, 2 de 10,000, pueden llegar a presentar cierto grado de broncoaspiración, puedes tener, sobre todo asociado a una inadecuada presión también en el baloncito, y no puedes llegar a presiones altas si es que lo tienes con una ventilación mecánica.
Por ejemplo, si quieres mantener PIP, definitivamente no sería una de tus elecciones. Ventajas. Hoy en la mañana, de hecho, di una sesión para residentes de urgencias. En cuestión de 20 minutos, los residentes ya estaban utilizando de manera correcta la Supreme y ya estaban haciendo intubaciones con la mascarilla Fast Track. Ahora, de los dispositivos supraglóticos en la RCP, en este estudio nos demuestran que tanto el uso de accesos intraóseos, que ya vimos con el doctor previamente, como el uso de mascarillas o de dispositivos supraglóticos, disminuye tiempos, agiliza el manejo integral del paciente como equipo. Y bueno, definitivamente hoy ya se está demostrando que el mantener una vía aérea con un dispositivo supraglótico deberá ser parte del entrenamiento en los equipos de reanimación cardiopulmonar. En el uso prehospitalario, recordemos el combitubo, recordemos el tubo laringio, recordemos cómo se ha manejado, las discusiones que han existido entre si debo intubar al paciente en el prehospital o no debo intubarlo en el prehospital. La legislación en algunos países o incluso entre estado y estado varía. Sin embargo, otra vez, la historia nos está demostrando que el uso de dispositivos supraglóticos van a disminuir el riesgo de broncoaspiración y mejoran la oxigenación de nuestros pacientes. ¿Qué tan seguro es el utilizar una mascarilla laringea? Incluso comparándose con otros dispositivos. La mascarilla laringea Supreme, comparada, por ejemplo, con la Prosil, y se han hecho otro tipo de comparaciones, ahorita vamos a ver otro estudio, en donde se comparan con otros recursos de dispositivos supraglóticos, presentan ciertas ventajas y desventajas, como los platicábamos. Se ha demostrado que si tú eres competente y te consideras un experto en el manejo de la vía aérea, perfecto, puedes hacer una intubación orotraqueal y es tan efectiva como una mascarilla laringea bien colocada, por supuesto, e incluso en este estudio, la Supreme contra la Prosil, demostró una clara ventaja en cuanto a tiempos de colocación, menores efectos adversos, y bueno, en cuanto a técnicas quirúrgicas, indicaciones, contraindicaciones, incluyendo el manejo de la mascarilla laringea. Ya comentábamos que si tienes un paciente con obesidad mórbida, donde requieres gran elevación en cuanto a las presiones, pacientes con trauma, pacientes con deformidades de la vía respiratoria, van a tener ciertos retos en cuanto a su colocación y, por supuesto, en esos casos sí no sería como de primera instancia. En este estudio en donde se separaban distintos dispositivos supraglóticos, encontré algo muy interesante en este primer estudio del doctor Kapoor. En los resultados, resultó que la mayor parte, porque fue un estudio en donde se les preguntaba a las personas que habían practicado con los dispositivos, decían que preferían aquellos dispositivos que no tenían que inflarse el balón. Y lo cual, pues, hasta cierto punto lo entiendo, porque es muchísimo más cómodo el introducir un dispositivo que no tienes que inflarle absolutamente nada. Sin embargo, al final del estudio se encontró que dispositivos, por ejemplo, como la Supreme, el tener un cuerpo semirrígido, la ponía sobre las otras. Ahora, el utilizar una mascarilla para intubación. Este estudio se hizo en maniquís y debo tomar en cuenta lo siguiente: la simulación clínica hoy es un elemento indispensable como parte de nuestros procesos de formación. Es decir, recordar que el paciente no es material didáctico. No quiere decir que si te llega una fast track a tu hospital y tú no la has utilizado, de inicio llegues y quieras colocarla en el primer paciente, porque va llegando y es tu novedad. O sea, debes capacitarte, debes entrenarte, y efectivamente se demostró que en las personas que están capacitadas en su uso, la mayor parte de ellos eran tan competentes en la intubación orotraqueal como en el uso de la mascarilla laringea, en este caso la Fast Track.
solo que la Fast Track con la ventaja que no tenías que hacer la extensión del cuello y también tuvo menos complicaciones porque no elevabas tanto la presión intracraneal. Cuando tú comparas los distintos estudios, es decir, ya no solo un dispositivo, sino en donde ves distintos estudios, en donde tratan de identificar las ventajas, las desventajas, la seguridad que puedan tener los dispositivos supraglóticos, todos concluyen lo mismo. Estos dispositivos son seguros para mantener la vía respiratoria en manos calificadas, ¿sí? Y ahora, si tú comparas la intubación, insisto, con un Fast Track contra una intubación con laringoscopía directa, puede ser tan efectiva una como la otra, pero demostró que no elevabas tanto la presión intracraneal. Es decir, en un paciente con traumatismo craneoencefálico, me parece que podría ser una de las mejores elecciones. Y recordando que el paciente con traumatismo craneoencefálico tiene lesión de columna cervical hasta no demostrar lo contrario, entonces no requerirías hacer la hiperextensión de nuestros pacientes. En conclusión, algunos de ustedes, probablemente, digo, yo soy una persona con cierta juventud acumulada. La historia, pues digo, apenas tiene desde los años 80 que empezaron estos dispositivos supraglóticos. Tiene menos de 20 años que tenemos una mascarilla Supreme, es decir, una segunda generación. Estamos ahorita comenzando con otras generaciones de dispositivos supraglóticos. Estos dos dispositivos, y por favor, necesito que algo nos debe quedar claro. La evidencia demuestra que si tú trabajas en prehospital, una mascarilla Supreme debe ser parte de tu equipo necesariamente. Si tú trabajas en un área hospitalaria como parte de tu equipo para manejo de la vía respiratoria, por supuesto, la intubación orotraqueal sigue teniendo su lugar y lo va a seguir teniendo durante mucho tiempo, pero que también cuentes con los recursos necesarios para mantener una adecuada ventilación, una intubación secundaria o por lo menos mantener una ventilación y una oxigenación. Y eso es lo que nos dice la evidencia sobre su uso. Indicaciones y retos, por supuesto que existen. Traumas, sobrepeso, pacientes con EPOC. Hoy, esta pandemia que espero, insisto, algunas preguntas al respecto. ¿Y en qué momento resulta indispensable? Me parece que ya contesté esa pregunta. Entonces, espero que al ratito podamos tener algún tipo de interacción para platicar sobre nuestros dispositivos. Aquí tenemos las referencias. La verdad es que la evidencia sustenta completamente lo que les acabo de platicar, más allá de que pueda yo estar o no, porque finalmente como especialista siempre tengo preferencias en cuanto al manejo y a mis recursos, la evidencia lo sustenta. ¿Bien? Juan. Perfecto, muchas gracias, doctor Díaz, por su presentación muy ilustrativa, muy clara y muy concisa y mensajes que nos debemos llevar todos para la casa esta noche. Muy amables. Recuerden, el chat está abierto en caso de preguntas o comentarios, siéntanse libres y le voy a dar la palabra y el micrófono y la pantalla al doctor Luis Sabaján. Entonces, doctor Díaz, deja de compartir su pantalla para que el doctor Sabaján pueda compartirnos la de él. Listo, doctor, ya puedes compartir la pantalla, doctor Sabaján. Ok. Perfecto, ya la estamos viendo. Ok, ¿me oyen bien? Muy bien, adelante. Ok, pues un gran abrazo en la distancia desde Guatemala, su casa para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir hoy un poco acerca de este tema que no es mío, sin embargo, que yo lo considero que parte de lo que el día a día probablemente lamentable, pero nos acompaña en muchísimos, que es la atención del paciente grave pediátrico, que yo a eso me dedico, y ahora vamos a hablar de acceso intraóseo pediátrico, el título pequeño pero gigante desafío. Y ahora trato de argumentar por qué este título. Yo soy especialista de medicina crítica y cuidados intensivos pediátricos.
soy encargado de la unidad de cuidados intermedios y emergencia en el Seguro Social acá en Guatemala y también en el Centro Médico Militar en Guatemala. Me considero un amante total de los procesos educativos de formación en asistencia de salud y más aún de todo lo que tiene que ver apoyado en esa herramienta tan hermosa que es simulación. Y el día de hoy estoy, gracias a Teleflex y su patrocinio con ustedes para compartir pues este tema. Entonces, ¿por qué un gigante y pequeño desafío? Bueno, pues aquí les comparto a ustedes un video de nosotros que estamos poniendo un acceso intraóseo en una tibia de un paciente pediátrico. Si ustedes logran ver mi dedo, este es mi dedo, un dedo normal de 1 centímetro de diámetro comparado con la pierna de este paciente, es un poco, la pierna de este paciente es solo un poco más grueso que esto. Y a eso nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablamos del paciente grave, el acceso vascular más importante del paciente grave normalmente es el que no se tiene o el que es muy difícil de conseguir. Y entonces cuando estamos hablando de reanimación cardiopulmonar, guías PALS 2015, ILCOR 2020 lo siguen confirmando, hablan en la secuencia de C, que se refiere al tratamiento cardiovascular, que nosotros debemos tener un acceso vascular temprano, idealmente antes de los 2 minutos de iniciado la terapéutica. Un acceso vascular intraóseo o un acceso vascular intravenoso. Y además de parada cardiorrespiratoria y shock, cualquier situación de urgencia en donde el acceso vascular es muy difícil, va a tener el acceso intraóseo un gran papel para tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque es un acceso relativamente fácil de colocar y rápido. Y además es muy seguro. Aquí tenemos una fotografía en donde le estamos colocando en una tibia proximal a un paciente pediátrico. Algunos puntos que sabemos que normalmente nosotros nos vamos a quedar en las tibias del paciente pediátrico, húmeros y fémur. En muchas guías diferentes está recomendado también radio. Aquí tenemos una foto de un fémur, aquí otro húmero. Entendiendo que cuando nosotros hablamos de este dispositivo, como ya el doctor Chavarro lo mencionó al principio, pues no está recomendado. Pero ¿por qué es tan importante en pediatría? Y una de las principales cosas es porque sabemos que los pacientes pediátricos son menos tolerantes al fallo. Todo es más pequeño y también todo es más frágil. Te tolera menos que falles, y que conste que el fallar aquí yo no estoy hablando de hacerlo mal, no estoy hablando de hacerlo mal. Es que cuando tú estás tratando de tomar una vía vascular en un paciente pediátrico colapsado que está en shock, de menos de 1 milímetro de diámetro interno, si no la tienes has fallado, pero eso es hacerlo mal. No, simplemente son las características del paciente pediátrico que pues sus venas están colapsadas, y aunque no están colapsadas, normalmente son muchísimo más pequeños, y a más pequeño el paciente, más pequeño todo, más frágil todo, incluyendo las mismas estructuras óseas, que si bien, como ya previamente lo comentamos, las estructuras óseas no son colapsables, pero sí son más pequeñas cuando tú tienes un paciente pequeño. Y otro gran desafío es que cada vez tenemos más pacientes crónicos por los avances de la misma medicina. La medicina crítica pediátrica está permitiendo que más pacientes salgan de los que antes no salían, pues ahora sí salen, pero ahora están regresando al hospital. Y esos son pacientes con muchas venas periféricas puncionadas de previos antecedentes hospitalarios y que de todos modos tienes que tratar. Y otro desafío, especialmente, lo voy a decir en muchas de nuestras partes de Latinoamérica, es la falta del equipo adecuado. Cuando miramos adultos, con sus diferencias importantes, por supuesto, pero una talla le hace muchísimo de los pacientes. Y ustedes ya lo saben, cuando estamos hablando de pediatría, tienes que tener una talla para el chiquitito, otra talla para el que le sigue, otra talla para el que le sigue, y en base a kilos de peso. Y si nuestros hospitales no tienen todo el equipo, muchas veces tienes que destinar una talla y ver cómo haces tú eso. Entonces, todo esto hace que el acceso vascular en el paciente en shock sea un gran desafío al cual nosotros, las personas que estamos en las salas de urgencias, en las áreas de cuidados críticos, nos tenemos que afrontar. Entonces, ¿qué alternativas tienes? Bueno, pues, primero que todo,
y si nos vamos incluso a la misma OMS y mismas guías de reanimación pediátrica, nos hablan de que podemos utilizar angiocatéteres para tomar huesos, para tomar intraóseos, tipo Venocat, Angiocat, Yelcos, como ustedes lo llamen en sus respectivos países, idealmente del gauge 18 o menor, que significa más grueso. Y lo recomiendan. Sin embargo, cuando estamos en la práctica lo tenemos muy claro. Los angiocatéteres están hechos para vasos sanguíneos, porque el filo, los materiales, están hechos para perforar ese tipo de estructuras, no para perforar huesos. Ese es uno. Y el segundo punto es que son agujas huecas y cuando si logras penetrar hueso, en niños pequeños especialmente, porque querer penetrar un niño de una corteza ósea de una tibia de un niño de 5 años con un angiocatéter es prácticamente imposible, lo vas a doblar todo y lo vuelvo a decir, no porque lo estés haciendo mal, simplemente porque no tienes el equipo adecuado. Al ser agujas huecas, cuando penetras la corteza, es muy sencillo que entres a la médula, pero que tu aguja se quede obstruida y que a pesar de haber tenido el acceso, pues ahora no puedes infundir. Porque aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, que una es entrar a la médula y el segundo punto es poder infundir, que al final tiene que ver lo mismo, pero son dos puntos importantes. Si agujas de biopsias de médula ósea son fantásticas para entrar al hueso, el gran problema es que especialmente, otra vez, cuando estamos hablando de pacientes pequeños, el tomar una aguja de unas 10 centímetros y poder calcular específicamente quedar adentro del espacio medular es algo complicado. Porque cuando estamos tomando una muestra de médula ósea, puedes tú entrar e incluso pasarte un poco y después regresas y la tomas. En cambio, cuando tú quieres infundir, si tú atravesaste la corteza y después infundes líquido, ese líquido se va a salir del hueso y va a causar una extravasación a los tejidos periféricos, que no es lo que quieres. Tú quieres conservar íntegro ese hueso que acabas de pasar. También tenemos, ya hablando de agujas intraóseas formales, agujas manuales en donde tú aplicas presión y perforas el hueso, sistemas de resorte que utilizan esta fuerza y prácticamente disparan una aguja hacia el paciente, los cuales en pacientes pequeños es un poco complicado poderlo ajustar específicamente a la tabla ósea del paciente y dejarla adentro de la médula. Y los sistemas motorizados, pues como esto, que es pues, mucho de lo que hoy estamos hablando, por supuesto. Entonces, el ICAO, pues ya pues el doctor previamente nos habló de las agujas diferentes, que mucha gente piensa que la aguja chiquita es para el niño más chiquito, la de en medio es para el niño mediano y la amarilla es para el niño grande y no. Como ya lo mencionaron, la decisión de qué aguja vas a tomar, que las 3 agujas son del mismo grueso, pero son de diferente largo, la vas a determinar considerando el tejido que tienes que avanzar para llegar al espacio medular. Porque tú puedes tener un niño muy chiquito, pero gordo. Esos que están súper nutridos y tienen en la tibia es algo curioso. En los niños chiquitos, cuando son muy gordos, en el espacio tibial acumula mucho tejido adiposo. Y entonces, como es chiquito, vamos a usar la aguja chiquita, como a nosotros nos pasó al principio, y te das cuenta que no llegas, porque no es pensando en el tamaño del paciente nada más, ni en su peso nada más, sino que es en su peso, en su tamaño, pero especialmente en el tejido que tengas que avanzar para llegar al espacio medular. Algunas de las contraindicaciones, repitiendo, que conste que probablemente me voy a complicar al final de esta presentación por los casos que le voy a presentar, es si tiene fracturado un hueso, pues idealmente no deberías de infundir. Creo que había una pregunta sobre eso en uno de los chats, porque al final el punto no es que no puedas meter la aguja la puedes meter fantástico en este hueso fracturado, pero cuando infundas líquido, por la fractura se te va a salir tu líquido. Entonces, insisto, es incidir el hueso e infundir líquido, que son 2 pasos diferentes dentro de la infusión intraósea. Si previamente has puesto un acceso intraóseo muy reciente, si pues la piel está infectada o no está perfecta, no está indemne, aunque nosotros hemos tenido quemados del cuello para abajo, y pues que te toca ver qué haces, ¿no? Pero idealmente que no lo tomes así.
si el paciente tiene prótesis, si ha tenido procedimientos ortopédicos, si tiene osteosíntesis, si tiene alteraciones de la formación ósea, porque fácilmente se puede quebrar un hueso de manera diferente, y como este dispositivo lo recomienda, pacientes arriba de, es para pacientes arriba de 3 kilogramos. Este es un video en donde tenemos un paciente, es un lactante de 3 meses, en que le vamos a poner un acceso intraóseo en la tibia, y lo que tiene está en shock cardiogénico por una taquicardia supraventricular. Entonces, fue de los primeros videos que nosotros tomamos, porque lo importante para nosotros es registrar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si oyen, el niño está consciente, pero está en shock. Hemos colocado una aguja de 15 milímetros porque la tibia, como ya lo hablamos, está muy cerca de la piel. Pase, por favor. Y pues ahorita la urgencia es colocar un medicamento para el control de esa taquiarritmia, porque este paciente pues está muriendo de esa taquiarritmia. Por eso nos interesa y nos urge sacar. Entonces, editado un poco este video, sigue siendo el video real del paciente. Tenemos la aguja intraósea tibial. Y ahora, si pueden ver arriba en su pantalla, la frecuencia cardíaca del monitor, que abarca arriba de 300 latidos por minuto. Esa es la taquicardia supraventricular en niños, ¿no? 300 latidos por minuto. Entonces le vamos a pasar adenosina, la cual es una de las medicaciones que está recomendada en este caso. Después de eso estamos purgando con un bol de salino, y entonces el medicamento entró a la tibia, después el salino empujó el medicamento a la circulación, y ahora que ya hemos pasado, miren el trazo electrocardiográfico, perdón, aquí arriba. Ese es el cambio de la administración de adenosina intraósea que nos permitió un acceso vascular inmediato, administración de este medicamento y corrección de la arritmia que estaba matando a este paciente en la sala de urgencias. El paciente posterior a esto fue trasladado a una unidad de monitoreo intermedio con una vía periférica, porque el paciente optimizó su hemodinamia, su perfusión distal, ya fue posible colocar un yelco periférico, continuar con cierto tipo de medicaciones. Una hora aproximadamente después le hemos retirado el acceso intraóseo, pudo continuar el paciente estable, se continuó con otro tipo de medicamento antiarrítmico, se hicieron otros estudios y el paciente pudo egresar días después para continuar valoraciones posteriores a casa sin mayores complicaciones. Les cuento un poquito sobre cuándo yo conocí esto. Yo lo conocí más o menos a finales del año 2013, muy lejos de mi casa. Tuve una oportunidad de un viaje a Moscú. Ahí conocí a las personas de Estados Unidos, en donde mostraron este dispositivo y mostraron estas agujas. Y cuando yo lo vi, yo dije, wow, esto para mi realidad puede marcar una diferencia grandísima, grandísima. Y desde ese momento, yo lo he podido notar en casos como en este que yo le acabo de poner, porque le estoy hablando que yo esto lo conocí cuando yo ya había terminado mi principal entrenamiento en cuidado crítico. Y previo a eso, ¿qué hubiéramos hecho con este paciente? Lo hubiéramos funcionado muchísimo por vía periférica, tratando de conseguir un acceso vascular periférico, no sé, que lo hubiéramos tratado de poner un acceso vascular central con un paciente despierto, llorándose, moviéndose, con todas las posibles complicaciones de lo que significa tratar un acceso venoso central a un paciente de esta naturaleza. Por supuesto, hubiéramos tratado de colocar un acceso intraóseo con otros dispositivos que tenía alto chance de fallar, y si le ponemos un catéter, le hubiéramos tenido que poner sedación probablemente por vía intramuscular, por vía intranasal. El paciente hubiera tenido alteración del patrón respiratorio, hubiera terminado intubado con un catéter central, colocado en la emergencia con las condiciones de asepsias que significa poner un catéter vascular central en la emergencia, que pues eso idealmente no se tiene que hacer, con las infecciones y muchas complicaciones. Lo digo de la manera más sincera posible, entendiendo de que esto es a lo que nos evita este tipo de dispositivos que son los adecuados para la terapéutica en los pacientes. Voy a presentar algunos de los casos, ¿verdad?, que no son los más frecuentes que tenemos, pero han sido casos que hemos nosotros resuelto con
la aplicación de este tipo de sistema intraóseo y pues se van a dar cuenta algunas de las características especiales. Bueno, el caso número 1 le llamamos acceso intraóseo múltiple. Este es un niño de menor de 2 kilos de un mes que entró, o sea, es un niño desnutrido y que tenía otras anomalías patológicas. Después nos dimos cuenta de eso también, que llegó a la emergencia en un estado de shock, con anemia severa, tenía 6 de hemoglobina, estaba en coagulación intravascular diseminada, sangrando por donde quieran, por la vía orotraqueal o oral, por mucosas, puncionaba si sangraba, estaba hipoglicémico severo y pues iniciamos y colocamos un primer acceso intraóseo, que le pusimos un acceso en la tibia izquierda, aquí. Bueno, pues empezamos el manejo de shock, empezamos guías de reanimación, administrando líquido, y al ver que administramos glucosa porque está hipoglicémico, empezamos con aminas de cardiovasculares para su manejo de shock, y el paciente seguía en shock, seguía con muchísimos problemas. Caemos en el punto de, hacemos otra glicemia y el paciente persiste hipoglicémico. Bueno, ahora que ya le estamos pasando las aminas, empezamos a decir, bueno, ya le estamos pasando infusiones continuas de medicamentos cardiovasculares, quito mis medicamentos cardiovasculares para ponerle más dextrosa. Pues no, pongámosle un segundo acceso y le hemos puesto un segundo acceso intraóseo que aquí no se logra observar en la tibia derecha. Aquí pasamos carga de glucosa, empezamos soluciones glucosadas, pues altas demandas, que es lo que necesitaba el paciente, administramos antibióticos porque consideramos que era shock séptico. Tenemos los resultados de la coagulación que nos dice que está con trombocitopenia severa, con tiempos de coagulación prolongados, la anemia que ya estaba confirmada con las hemoglobinas y que amerita hemoderivados, además de todas las demás perfusiones, bicarbonato, e imagínense todo lo que quiera. Bueno, pues ahora sabemos que no podemos pasar en bolus los hemoderivados porque eso tiene muchos problemas, así que le ponemos un tercer acceso intraóseo en el húmero derecho. Y entonces ahora pasamos hemoderivados, pasamos soluciones dextrosadas, antibióticos, múltiples medicamentos y en el tercero continúan pasando las infusiones. Entonces, entendemos que el paciente tenga una aguja intraóseo para nada contraindica el que tenga más accesos, especialmente porque la aguja solo tiene un lumen y sabemos que no podemos poner perfusiones continuas con medicamentos que son incompatibles entre sí. Y por lo tanto, este paciente tuvo una muy buena recuperación a mediano plazo. Con las 3 agujas lo pasamos a una unidad de cuidado crítico en donde continuaron sus transfusiones. Unas horas después, el paciente con un mejor estado de hidratación, estado hemodinámico, ya transfundiendo hemoderivados, se logró poner en una mejor condición y también una condición de limpieza adecuada, un catéter vascular central, y se retiran las agujas intraóseas. Pero esto es parte de los ejemplos a lo que nos permite este tipo de instrumentos. El caso número 2, que le he puesto coagulopatía, es un paciente que tiene 1 año de edad y llega a la emergencia de nuestro hospital con datos de shock neurogénico, convulsionando, con anisocoria, bradicardia, hipotensión, con movimientos de pronación y hematomas por todos lados, sangrando de la vía aérea, de la nariz, de mucosas y con el antecedente que tiene un problema de hemofilia que no ha sido tratado adecuadamente porque la familia no le ha dado el tratamiento acercándose a las unidades hospitalarias adecuadas que le pueden ayudar. Y cuando llega el paciente pues está en shock, iniciamos con la secuencia del manejo de shock, empezamos colocando tenemos que ponerle un acceso intraóseo y pues empezamos, y le vamos a poner un acceso intraóseo a un niño con este tipo de coagulopatía sabiendo que puede sangrar y la respuesta de inmediato fue sí. Le pusimos un acceso intraóseo primero en la tibia, con el cual nos permitió el manejo del shock, líquidos, primero pusimos cristaloides, después pusimos aminas, después teníamos que reponer sangre y además teníamos que reponer factores de coagulación, porque esto es lo que necesitaba este paciente para mejorar su coagulación, así que ponemos un segundo acceso humeral, donde además de recuperar hemoglobina con concentrados de células empacadas, ponemos los factores de coagulación de reposición, continuamos el manejo del shock
Y cuando el paciente optimiza su estado de coagulación y cardiovascular, ya intubado por supuesto, ya se logra poner una vía vascular con un catéter en una mejor condición. Esperaríamos, y mucha gente me lo decía a mí, y le vamos a poner un intraóseo donde sabemos que si el paciente, un hemofílico, no le ponemos ni siquiera medicamentos intramusculares. Sí, porque como bien el doctor Chavarro nos lo explicó, algo muy importante en los lugares donde vamos a tomar el acceso intraóseo es que tratamos de llegar a huesos que tengan una buena referencia anatómica, huesos que estén cerca de la piel, como la tibia. La tibia tenemos piel, tenemos tejido celular subcutáneo, pero tenemos una capa, normalmente una capa muy pobre de músculo, ¿verdad? Entonces al atravesar poquito músculo, sangra muy poco, sangra muy poco. Ponemos la aguja y es una cosa de veras muy importante que tú quitas la aguja y después de eso una mínima presión en el orificio de la aguja, que ya les dijo es una aguja de 15 gauge nada más, y el paciente de inmediato se logra controlar la infección sin hematomas, sin equimosis extras. Después de eso le dejas un adhesivo como una curita después de que te ponen una vacuna y no pasa absolutamente nada más. Hoy no pensamos para nada poner un acceso intraóseo cuando los pacientes están coagulopatía porque sabemos que es súper fácil controlar los pequeños sangrados que pueden tener. Después de eso, pues se pasó a la unidad de cuidado intensivo con el retiro para continuar el tratamiento. El resultado de este paciente pues no fue bueno porque tenía una hemorragia intracraneal masiva, y pues no, la lesión primaria pues fue demasiado y no se pudo recuperar. El tercer caso, que yo le puse prematurez, es un neonato que consultó a la emergencia, es este chiquitín de aquí. Tenía 25 días de vida, pero pesa 1 kilo cuando consulta con nosotros. Ese paciente está en shock, insuficiencia respiratoria, y pues entramos al manejo del shock, y entonces aquí dice, pues, pero mira, tiene 1 kilo de peso. Tenemos muy claro que las recomendaciones del fabricante nos lo dicen claro. El paciente tiene que tener al menos 3 kilos para que el aspecto de seguridad sea adecuado para el paciente. Bueno, pero ¿qué tenemos? No podemos hacer nada. Y esto tiene que ver mucho en el expertaje de las personas que van a poner esto. O sea, esto para nada debería hacerlo gente que está empezando en la utilización de este tipo de dispositivos porque entenderán que el espacio para colocar una aguja intraósea, el espacio intramedular de estos chiquitos es pequeñísimo y la posibilidad de fallo por eso pues es muchísimo más alto comparado con pacientes que tienen pesos mayores. En el resultado en este paciente fue un éxito, le pudimos poner un acceso humeral en donde pudimos iniciar todo el manejo vascular del shock y después de eso, ya en una mejor condición, pasar un dispositivo vascular en una mejor situación. El caso número 4 es un paciente de osteogénesis imperfecta, y sí, así es un paciente, porque también los pacientes con osteogénesis imperfecta llegan en shock a nuestra emergencia. Y si bien una de las contraindicaciones claras es anomalías en la formación ósea, porque estos pacientes es muy fácil que tú les produzcas fracturas, seguro que sí. Sin embargo, este paciente era de 6 meses de edad, esa es la radiografía posterior al retiro del intraóseo, llegó en shock, tuvo un acceso tibial por 3 horas sin ninguna complicación. Y nos lo explicamos de una manera muy clara. A diferencia de otro tipo de dispositivos intraóseos en donde tú utilizas presión para entrar y perforar la corteza del hueso, este dispositivo no utiliza presión, utiliza la rotación de la aguja porque es un taladro y eso es lo que permite que entrar al espacio intramedular. Y esa es la razón por la cual logramos con una presión mínima entrar al espacio intramedular y permitir perfusiones posteriores. En este tiempo fácil hemos tenido unos 4 pacientes con osteogénesis imperfecta tratada. Por supuesto, no se los recomiendo a muchos, pero tenemos muy claro que es una cosa que podemos hacer si las competencias hemos logrado en ese nivel de adiestramiento con los dispositivos. Y el último caso que les voy a presentarle en esta ocasión, que yo le he puesto estadía prolongada,
Es un paciente de 15 días de vida que llegó a la sala de emergencia con este peso. Ya hablamos que está fuera de las recomendaciones, en shock, coagulopatía, hipoglicemia, hipoperfusión. Le hemos puesto 3 accesos intraóseos, como ya lo mencionamos al inicio, porque necesitaba múltiples infusiones simultáneas de sustancias incompatibles entre sí. Pero la diferencia con este paciente es que cuando el paciente mejoró ligeramente, porque realmente seguía muy inestable, empezamos a intentar poner un acceso vascular central por punción y no lo logramos. No lo logramos. Después del protocolo para decir, bueno, ya fue suficiente y tenemos que pasar a otra línea, pues cirugía nos apoya y viene cirugía y tampoco logra poner un dispositivo vascular. Son de esas vías demasiado pequeñas, tortuosas, el catéter no entraba, sangraba, se perdía la vena, pasaba de todo con este paciente, pero se nos empezaron a pasar las horas y el paciente seguía con sus intraóseos, con sus perfusiones diferentes de sustancias que incluían hemoderivados, y no lográbamos poner una vía vascular. Pasó el día 1, al siguiente día teníamos nosotros la posibilidad de cirugía vascular, intentaron también hacerlo y tampoco logran ponerle un catéter. Necesitamos fluoroscopía, necesitamos otro tipo de ultrasonido, necesitamos otro tipo de estudios, necesitamos llevar la sala de operaciones. Situación que, debido a la inestabilidad hemodinámica y de coagulación y ventilatoria del paciente, no lo permitía. Era demasiado peligroso sacarlo de la unidad de cuidado crítico, razón por la cual la estancia de las agujas intraóseas, a pesar de la recomendación clara, es quítasela ya, porque ya había pasado su tiempo, pero si se la quito, ¿qué le voy a dejar? Si no le puedo dejar nada. Pasó un día, pasó un siguiente día, en el cual seguíamos buscando diferentes tipos de alternativas para el paciente. El paciente fue mejorando, al tercer, cuarto día fue mejorando ligeramente su estado de hemodinamia, y después volvió a caer nuevamente en shock, y pasó la misma historia. Para resumírselo, la primera aguja intraósea se la quitamos cuando tenía 8 días de estancia, pero tenía 3. La primera se la quitamos a los 8 días de estancia, la segunda se la quitamos a las 10, y hasta el día 15 le pudimos quitar la tercera aguja después de que ya en sala de operaciones y bajo múltiples estudios dinámicos de imagen, los cirujanos vasculares lograron tener un acceso quirúrgico de características diferentes. Y lo vuelvo a decir, esto, si bien está totalmente fuera de lo recomendado, a mediano y largo plazo, que fue que dejamos ir al paciente de la unidad de cuidado crítico, no se observaron infecciones y al menos no se observó ninguna complicación, lo vuelvo a decir, a corto y a mediano plazo del paciente. Pero fue algo que tuvimos que hacer, porque al final nosotros somos los que tenemos que ver qué hacemos con los pacientes con este tipo de características. Ok. En pediatría, ¿qué otra cosa tenemos que tener cuidado? Pues con los gorditos, porque como ya lo mencioné al principio, el paciente puede ser muy chiquito, pero puede ser muy gordito, de esos hermosos de foto, más allá de los Gerber que tienen unas roscas en las piernas, y si agujas una aguja muy pequeña, puede ser que cuando tú entres, te quedes muy en la superficie porque el tejido blando sea muy grueso, y que si tú cuando tienes que entrar a la médula, le causes una quemadura por fricción, ¿verdad? O que la aguja te quede muy superficial y secundario a eso, pues tengas complicaciones. Y del otro extremo, los muy pequeños, como los que mencionaba, o los que son desnutridos, nosotros en Guatemala tenemos muchos pacientes con un estado de desnutrición aguda severa, que debido a la ausencia de tejido blando, es muy fácil, y al hueso chiquito, muy fácil pasar la primera corteza, el espacio medular, y pasarse a la segunda corteza. O sea, estoy hablando de la tabla posterior del hueso, y que nos pase esto, que ustedes me dirán, no, eso es terrible. Y no es tan difícil, no es tan difícil. Este chiquito que está aquí, que estaba aquí atrás en la foto, o sea, tiene una tibia aproximadamente de tabla a tabla cortical de 9 milímetros. 9 milímetros. Casi que 2,5 milímetros de corteza y corteza, y tiene unos 4 milímetros de médula. Por ahí estamos. Entonces es
relativamente fácil que esto nos pase. Por eso que en este tipo de pacientes deberíamos de evitar que novatos en el dispositivo lo pongan, porque la presión que hay que aplicar es bien pequeña para lograr quedar en este espacio medular, que es, como ya lo dije yo varias veces, no solo es colocar la aguja, sino que es colocarla y dejarla dentro del espacio medular para la posterior infusión de sustancias. Complicaciones, pues yo empiezo con la comodidad por función y esta foto que es de nosotros. Les comento otra vez, nosotros tratamos de tomar un constante registro de lo que estamos haciendo porque es muy importante para nosotros tratar de mejorar todos en nuestro punto. Esta quemadura es muy claro. Se hizo porque se escogió una aguja muy pequeña y entonces para llegar al espacio medular la persona tuvo que taladrar más y cuando la aguja sigue dando vueltas sobre la piel, pues eso te quema. Y entonces este paciente tuvo un acceso intraóseo fantástico, pero cuando quitas la aguja, te das cuenta que tiene una complicación que puede ser prevenible. Entonces, de entre las complicaciones más frecuentes, quemadura por fricción, extravasación de líquidos, mala posición de la aguja, que los medicamentos, especialmente como los que producen vasoconstricción, se extravasen y eso te puede dar cambios vasculares. También hay casos reportados de embolias. Síndrome compartamental. Yo no me canso de decir que el síndrome compartamental no es una complicación en sí de la infusión intraósea, sino que es una complicación del mal monitoreo posterior a la colocación de la aguja. Es tan pequeño, y por eso es importante entenderlo en pediatría, es tan pequeño el espacio medular que pequeños movimientos con la aguja pueden retirarla muy poco y con eso puede estar ya fuera del espacio medular. Entonces le pones la aguja y no te puede decir, bueno, ya le dejo las infusiones. No, para nada. Tienes que quedarte y tienes que estar constantemente valorando el paciente mientras la aguja está puesta ahí. Por eso cuando el paciente ya tenga una mejor condición y que tú pases a un acceso vascular prudente de colocación en otro momento, entre más temprano mejor, por supuesto, pero mientras no lo has podido hacer, tienes que estar con una revisión constante sobre ese paciente. Porque en un niño de 3 kilos, en una tibia, con algo tan sencillo como 200 o 150 mililitros, el paciente puede hacer un síndrome compartamental y causar isquemia distal. Y eso es una complicación terrible, pero que no debe pasar porque es tan sencillo como que, oye, siento un pequeño cambio aquí, que ya se está hematizando un poquito. Entonces, no pasa nada, quita la aguja, porque eso es relativamente fácil que pase. Por eso hay que cuidarlas mucho. Osteomielitis, infecciones también están asociados y rotura de la aguja, que también es algo que debería no pasar, especialmente si tú cuidas la aguja y la retiras perpendicular y no haciendo movimientos en tándem, que es lo que puede romper una aguja. Capacitar a tu personal, que es algo muy importante, son algunas de las actividades que hemos hecho en Guatemala. Aquí están varias de las personas del equipo que incluso hoy nos acompañan. Esto es en Seguro Social y puedes hacer capacitaciones utilizando muchas cosas. Miren, aquí son piernitas de pollo, que es súper barato, es simulación de muy bajo costo, pero que produce experiencias de aprendizaje altísimas en tu equipo. Y entonces tú mandas a tu equipo ya con práctica, ya con simulación. Y entonces, estas personas, no solo con la teoría, no solo con una charla, que son importantes, por supuesto, pero con este tipo de experiencias de aprendizaje más profundas, las oportunidades de que las personas obtengan mejores resultados se incrementan de una manera excelente. Eso es uno. Y además que este dispositivo, la oportunidad de que los resultados sean positivos son altísimos después de una actividad de capacitación, porque la enseñanza y la utilización es muy intuitiva, es muy fácil de aprender cuando tú realizas los métodos adecuados. Entonces, te metes al método, les das todos los datos del dispositivo y tratas de enseñar los tips. Más presión, menos presión. Estabilízalo con un estabilizador que también lo puede incluir el dispositivo, porque esto es la gran diferencia de una aguja que costó mucho ponerla, pero que es bien fácil que se pierda. Si tú le colocas un apósito como este telescopado, que también es parte de lo que ofrece este equipo, y después le conectas la extensión que te ayuda a tener mejores resultados y tu reevaluación constante, casi que con eso la mayoría de veces vas a tener buenos resultados.
Un poco de nuestros pacientes del Seguro Social, algunos se nos han ido, por supuesto, y hemos perdido algunos datos, pero muchos de ellos son, nosotros miramos niños abajo de 13 años. De estos tipos de pacientes, nuestro éxito global, que significa que sí logramos dejar una aguja, es más o menos el 98%, y el primer éxito global va en el 90%. Tengo que explicar que este primer intento global incluye a todos nuestros pacientes, incluyendo los menores de 3 kilos. Porque cuando hablamos de solo los mayores de 3 kilos, tal cual lo dice la recomendación del fabricante, estamos muy cerca del 98%, y cuando nos vamos a niños más pequeños, incluyendo estos menores de 1.5, la tasa de éxito es muchísimo menor. Y en los últimos años hemos mejorado mucho esta tasa haciendo esto, que es colocando húmeros en los niños chiquitos, como en este paciente. Y alguna de las preguntas es, ¿la técnica de colocación es igual? Sí, 45 grados en la cabeza del húmero, como ya lo había mencionado el doctor previamente. Entonces, creemos que esto es importante porque la tibia transversal, que insertas la aguja en forma perpendicular a la piel, es más chiquita que esa humeral que la tomas en forma oblicua. Entonces, este húmero en los niños chiquitos nos da más oportunidad en tamaño de dejar estabilizada la aguja, que al final es lo que falla en este tipo de pacientes, entendiendo lo que hemos dicho varias veces, que la recomendación es arriba de 3 kilos. Este es el paciente que les puse yo el video de que tenía taquicardia supraventricular. Después de continuar la taquicardia, le ponemos un parche no poroso, lo que quieran, una pegatina, cualquier cosa que ustedes quieran. Esto es el siguiente día, o sea, las 24 horas, 48 horas, 72 horas y un día siguiente. Prácticamente ya pues no tiene ninguna lesión, al menos externa, y sin un dato de una complicación importante, tal cual nos encantaría que siempre pudiéramos tratar a los pacientes de esta manera. En el 2017 se congregó un congreso realmente iberoamericano, porque vino gente de España, además de 19 personas de Latinoamérica, de evaluación de guías de reanimación cardiopulmonar, que es el primero que se hizo a nivel Latinoamérica. Y las recomendaciones en el aspecto del intraóseo eran estas. Y decía que la canalización intraóseo debería considerarse el acceso vascular inicial de elección en pediatría, tanto a nivel extrahospitalario y hospitalario, porque las agujas intraóseas son muy fáciles de poner y son fáciles de insertar. Por supuesto, y eso siempre va a ser así, a excepción de que haya flebotomista experto. ¿Quién es el flebotomista experto? Es esa enfermera, es ese médico que es súper hábil para la colocación de acceso vascular periférico en pediatría colapsado. Entonces usted tiene esa persona, primero se va al acceso vascular periférico venoso. Pero si no está esa persona, si usted tiene enfermeras de poca experiencia en pediatría o poca experiencia en pacientes colapsados, usted debería utilizar el acceso intraóseo porque es más fácil. Eso sí, una vez los centros de atención de salud tengan disponibles, y por eso es que es muy importante que estos lugares tengan disponibles agujas intraóseas. No así catéteres venosos, agujas normales, agujas de punción de un lumbar, que pues ya que no hay, usemos esto. No, porque cuando usted empieza a utilizar dispositivos que no son para eso, pues los resultados van a ser otro. Y por supuesto, formar a los profesionales sanitarios para la utilización del dispositivo que tenga usted en su unidad, porque entre mejor esté formado, los resultados van a ser mejores. En conclusión, la intraóseo es una vía vascular primaria de urgencias. La rapidez y el éxito anda por 98% cuando uno sigue las guías, capacita a su gente. Puede pasar lo que quiera intravascular, como pasarlo en una vena. Tenga cuidado con sus contraindicaciones absolutas y relativas. Capacite a su personal, métalo a simulación. Y eso no tiene que ser un montón de dinero para capacitarlo. Tiene que ser la técnica, la organización y el método. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y cuando los metemos a estas características que es off-label, en menores de 3 kilos nosotros hemos visto que el húmero funciona mejor que la tibia. Ya expliqué por qué, pero trate de hacerlo siempre con mayores de 3 kilos. Pero qué bueno que uno escogiera a los pacientes, pero son los pacientes los que los escogen a uno muchas veces. Y dejo este pensamiento
en este tiempo de pandemia que la transformación en educación es tan necesaria para este mundo educativo como es la vacuna para superar esta gran crisis de la cual nos desafía día a día en estos tiempos. Pues este es mi correo, se les dejo a su disposición y si tuvieran algún comentario ahora o más adelante me pueden escribir. Muchísimas gracias por esta atención. Esta es parte de las bibliografías que tomamos hoy y pues quedo a lo que ustedes consideren. Gracias. Juan. Perfecto. Muchas gracias, doctor Sabaján. Muy buena presentación, muy ilustrativa. Muchas gracias por ayudarnos un poco a entender el contexto del uso del acceso intraóseo, sobre todo en pacientes muy pequeños, en pacientes en muy malas condiciones, que realmente son los que médicamente y clínicamente son los que se benefician de un acceso vascular intraóseo. El chat está muy silencioso, entonces ya estamos un poquito pasado de tiempos. No sé, el doctor Díaz, si tenga algún comentario final para ayudarnos a cerrar la sesión e irnos despidiendo. Recordarles dos cosas del punto de vista de Teleflex. Recuerden entrar a la página Teleflex Academy. Encuentran muy buen material disponible de educación e-learning, al cual es gratis, se pueden inscribir, pueden participar y no duden en descargar la aplicación de ECIO, Arrow ECIO, para sus teléfonos móviles, los cuales les pueden ayudar a mejorar la interacción con el dispositivo desde el punto de vista de material. ¿Ok, doctor Díaz? Pues quedo a sus órdenes, de verdad que estoy agradecido y encantado con la oportunidad de poder participar entre todos nosotros. Algo que debo recalcar, o sea, el acceso intraóseo ya es indispensable contar con él en nuestros distintos sistemas de emergencia, tanto prehospitalaria como hospitalaria, los dispositivos supraglóticos, de verdad que indispensable también tanto en el prehospital como en la sala de urgencias. Me quedo encantado también con la oportunidad de estar con varios países. Veía algunas de las preguntas y de verdad que, bueno, también voy a atrever aquí a poner mi contacto por Twitter por si alguien lo quiere poner. Y como dices tú, Juan, creo que estamos un poquito pasado de tiempo, pero encantado si hubiera alguna duda. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir. Muy buenos estos espacios y los estaremos invitando para las próximas porque estoy seguro que tendremos próximas sesiones